Mi nombre es Carla Cabrera Velázquez y en este video vengo a presentar mi mapa mental sobre la historia de la inteligencia artificial, en el cual iré detallando paso a paso de la materia inteligencia artificial impartida por el Dr. Rosenberg López Jiménez en el curso de verano 2020. En esta entrada, con el fin de ayudar en la situación que nos encontramos, se propone un hito histórico para recorrer los hitos principales de la inteligencia artificial, destacando sus objetivos originales y principales, y aquellas aportaciones que delitan las aportaciones que han tenido hasta hoy en día. Aunque habitualmente el nacimiento de la inteligencia artificial como rama de la computación se suele asociar a avances concretos que tienen lugar a principios de la mitad del siglo XX. Podemos encontrar trazos de su existencia mucho antes y no podemos desligar su desarrollo de la evolución histórica que han tenido los fundamentos matemáticos. Comienzo a dar el seguimiento de la presentación de mi mapa conceptual. Bueno, a continuación les voy a explicar paso a paso mi mapa mental y lo más explícitamente posible. Bueno, comenzamos. A continuación hablaremos sobre la historia de la inteligencia artificial. Bueno, en lo que me conlleva a dividirlos en diversos puntos. ¿Qué es la inteligencia artificial? ¿Qué es la antigüedad clásica? De los años de 1316 a 1847, de los años 1879, 1903, 1940 a 1945, 1948 a 1951. Bueno, y de 1955 a 1959. Explicaré el tal y el de por qué. Bueno, empezamos. Como primero, ¿qué es la inteligencia artificial? Bueno, al hablar de inteligencia artificial, es una disciplina que se ocupa de la creación de programas que se ejecutan operaciones como el aprendizaje y el razonamiento lógico de la mente humana. Bueno, acomodemos a explicar, ese es el concepto, pero al hablar de inteligencia artificial nos podemos hablar de su definición, sus conceptos. Hay una inmensidad de variantes para hablar de ese tema. Una de ellas que quiero tocar es sobre la inteligencia artificial fuerte y la inteligencia artificial débil. Bueno, ¿qué es la inteligencia artificial fuerte? La fuerte, o mejor conocida por sus siglas IAF, Inteligencia Artificial General, o AIAG, es la inteligencia artificial que iguala o excede la inteligencia humana promedio, es decir, la inteligencia de una máquina que se puede realizar con éxito cualquier tarea intelectual que cualquier otro ser humano. Bueno, al hablar de inteligencia débil, nos referimos ya que se especializa únicamente en un área, por eso se le considera débil. Por ejemplo, existen robots que pueden vencer a campeones mundiales en ajedrez, pero si se les piden que aprendan a almacenar información de otra forma, no lo lograrán. Solo pueden realizar la función para la que fueron programados. Ahora, en la antigüedad clásica,
En la mitología griega aparece la inteligencia artificial con Galetes, Pigmalión, el robot Talos y Oráculo de Delfín, como muestra en esta imagen. 300 años antes de Cristo, Aristóteles, con la premisa de la mente humana, nos dice que la inteligencia transcende la experiencia sensorial con el proceso de pensar. 250 años de Cristo, Ctesibio de Alejandría construyó la primera máquina controlada que insistía a un regulador de flujo de agua que modificaba su comportamiento, como el que muestra en la figura. Continuando de 1316 a 1847. En los años 1316, Ramon Llull es la primera tesis en el que planteó el razonamiento automático, una máquina lógica que pudiera invalidar o validar los argumentos. También la máquina tenía una base médica organizada por sujetos predicados y teorías teológicas. Esta máquina estaba construida con engranes y maniveles. En los años 1847, Jorge Boole, conocido como el padre de la álgebra booleana, estableció la lógica proporcional booleana, marcando así el fundamento de la aritmética computacional. Desarrolló un principio de reglas lógico y fisiológico por el procedimiento matemáticos. Continuando, en el año 1879, Gottlob Frege y Charles Peirce extendieron la lógica booleana incorporando variantes que les permitieran representar el objeto y tener referencia a objetos determinados. Y de ahí nos pasamos a los años 1903. Lee de Forest fue el creador del triodo, también conocido como la válvula del vacío, como se puede lograr apreciar en la imagen. Y de ahí nos vamos de 1940 a 1945. Bueno, en los años 1945 se puede observar, me disculpo ya que empezábamos de 1940 a 1945. En los años 1940, Alan Turing consideró como el padre de la computación y fue el primero en establecer formalmente la inteligencia artificial, construyendo el primer computador electromagnético, como se muestra en la imagen. En el año 1941, Coren Sul fue un pionero de la computación. Es reconocido por haber terminado la primera computadora controlada por programas. Esta recibió el nombre de Z3. En el año 1943, Warren Mylock y Walter Pitts, ellos propusieron realizar un modelo de neurona del cerebro animal y humano para proporcionar una representación en la actividad laboral. Y, como antes mencioné, 1945, John Neumann es reconocido por la arquitectura de von Neumann, donde se describe un diseño de un computador digital que consulta de partes como una unidad de pensamiento. Y siguiendo, nos vamos a los años 1948 a 1951. En el año 1948, Claude Edwall demostró las aplicaciones electrónicas del álgebra booleana
podía construir cualquier relación lógica numérica. En 1950, William Scoile fue el que descubrió el transistor, dando paso a paso así una nueva generación de computadora más pequeña y rápida. En 1951, Marvin Minsky es considerado el padre de la ciencia de la comunicación. Él construyó la descripción simbólica geométrica computacional, entre otros, y en 1951 creó SNARK, el primer simulador de redes. Continuando, nos vamos a los años 1955 y 1959, el año de las conferencias de la inteligencia artificial, uno de los principales pioneros del tema, que hoy en día son muy famosos y reconocidos. En el año 1955, Eber, Allen Newell y Shaw, ellos tres, fueron los primeros en crear un lenguaje de programación orientado a la solución de problemas. Fue el primer lenguaje especializado en la inteligencia artificial. Como antes dije, en el año 1956 hubieron 3 sucesos importantes en la inteligencia artificial. Uno de ellos es la conferencia de Dartmouth, que se acuña al nombre de la inteligencia artificial. John McKenzie fue el primer prominente informático por sus contribuciones en el campo de la inteligencia emocional. Es considerado por ser el responsable de introducir el término de inteligencia artificial. Y el tercer acontecimiento fue Ray Solomov, inventó la probabilidad algorítmica y el fundador de la teoría algorítmica de la información. En el año 1958, Newell y Xavier Simon fueron los primeros en desarrollar el programa inteligente basados en los procedimientos de la información. Y nuestro último pionero, 1959. En el año 1959, Oliver Selfridge escribió un importante trabajo sobre las redes neuronales y el conocimiento de patrones y las máquinas de aprendizaje. Continuando, base a esta explicación de los años 1967 a 1974. En el año 1967 hubieron 2 importantes sucesos. Se crea el primer sistema experto llamado Dentral. Este sistema tuvo éxito entre los biólogos y físicos porque facilita la inferencia de estructura de moleculares. También Edward Feiburg fue el desarrollador del primer sistema experto. En 1973, Alan Coleman fue el creador de la programación lógica, mejor conocida como Prolog, que se utiliza en la inteligencia artificial. En el año 1974 se crean los sistemas expertos. Uno de ellos es Mike, capaz de diagnosticar trastornos en la sangre y su respectiva medicación. Mi presentación
mi aporte en este mapa mental sobre la historia de la inteligencia artificial, agregando que hoy en día, si nos damos cuenta, la inteligencia artificial es más presente de lo que imaginamos. Muchas veces cuando hablamos de inteligencia artificial, lo primero que se nos viene a la mente es la imagen de un robot o de tecnologías muy sofisticadas. Sin embargo, está presente, vuelvo a recalcar, en nuestro día a día, aunque en muchas ocasiones ni nos demos cuenta de ello. La inteligencia artificial es un mercado imparable y actualmente resultaría imposible concebir el mundo actual sin su desarrollo. En nuestra vida cotidiana basta con navegar en Internet para que la inteligencia artificial haga acto de presencia. Los motores de búsqueda estudian nuestros hábitos y comportamiento. Cuando realizas una compra, enseguida aparece una serie de sugerencias de posibles productos que nos interesan comprar. Se utilizan algoritmos de autoaprendizaje que analizan lo que hemos comprado, lo que hemos visto, incluso el horario en el que hemos hecho. Lo mismo sucede en servicios como lo es Netflix, Facebook, Instagram, Spotify, YouTube. Bueno, vaya, en generalizando y globando las redes sociales, que prácticamente conocen nuestros gustos y nos ofrecen películas y series, canciones o videos basándose en nuestras preferencias. A lo que quiero dar en conclusión, que prácticamente desde años atrás se viene viviendo lo que es la inteligencia artificial, aunque hoy en día se es más visible, como antes mencioné, es más factible de comprenderlo, más factible de verlo, como dije, en las redes sociales, en plataformas. Lo encontramos básicamente en todo, en la medicina, en la ciencia, en las escuelas. Es más, al despertarnos los vemos en el momento de tomar nuestro celular. Vaya, esta fue mi pequeña contribución en este mapa mental. Y a continuación presento las siguientes citas bibliográficas en las que me basé para poder lograr y llegar y poder realizar este mapa mental. Eso sería todo de mi parte.